Vamos a estar estudiando del versículo 2 al versículo 16. Es una porción larga de la Escritura. Que Dios nos dé sabiduría para poder terminar en estos minutos que nos quedan la palabra. ¿Lo tiene por ahí? Lo voy a leer y después me acompaña a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Vamos a orar. Pídale a Dios que hable a su vida. Amado Dios y Padre nuestro que está en los cielos, muchas gracias, Dios, por su presencia en medio de la alabanza, porque ha dispuesto nuestro corazón a estar hoy aquí. No es casualidad, Señor. Padre, pero reconocemos, Señor, que nosotros no tenemos la capacidad de ministrar a su pueblo. Por eso rogamos que sea usted obrando, denos el entendimiento y la sabiduría y la luz para estudiar de su palabra. Pero Padre, rogamos que su Espíritu Santo hable a donde el hombre no puede llegar, que es al corazón, de tal manera que pueda usted transformar nuestra vida. Sostenga a quien hoy predica, Señor, porque se ha de predicar su palabra, Dios, de tal manera que podamos salir de este lugar conociéndolo más, que esta semilla pueda caer en buena tierra. Por eso rogamos, prepare el corazón de cada uno de los que escuchan como una tierra fértil, que está siendo lista, preparada para ser sembrada. Disponga nuestra vida en esta hora, Señor, a la luz de su palabra, para adorarle. Se lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia de Dios dice amén. En el capítulo 7 de esta primera carta de Pablo a los Corintios, en el versículo 1, Pablo da la idea de que la iglesia le había escrito una carta a Pablo con muchas preguntas. Esa carta no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la respuesta de Pablo. Y la respuesta de Pablo es esta carta a los Corintios, o sea, a la iglesia de Corintio. Y por los temas que Pablo está respondiendo, entendemos que las preguntas tenían que ver con el tema del matrimonio, con el tema de la soltería. Recuerden que son temas que estuvimos viendo hace algunas semanas, y con el tema de cómo era correcto llevar la libertad cristiana.
Y son los temas que hemos estado viendo. De eso habla Pablo del capítulo 7 al capítulo 10 de esta carta a los Corintios. Ha respondido estos cuestionamientos. Pero ahora del capítulo 11 al capítulo 14, Pablo sigue respondiendo estas preguntas, pero ahora las preguntas o las respuestas están enfocadas al culto, a cómo hacer o tener un buen culto en la iglesia o un culto correcto. Había prácticas en la iglesia que no eran las correctas, y Pablo del capítulo 10 al 14 habla acerca de estos temas, de cómo hacer un correcto culto en la iglesia. Habla, por ejemplo, el tema de la cena del Señor, cómo es que se estaba llevando de una manera errónea, y ahora Pablo va a corregir. Va a hablar también acerca de los dones espirituales, de cómo también se estaban usando erróneamente y cómo se deben de usar. Es por eso que ahora el tema tiene que ver con el culto público, el culto en la iglesia. Pero antes de llegar a esos asuntos, Pablo trata un asunto que hasta el día de hoy es muy controversial. No solamente en la iglesia, sino también en la familia y también en la sociedad. Y es el rol o el papel que debe tomar la mujer. ¿Cuál es el rol o el papel que debe de tomar la mujer? Y es el tema que habla Pablo en esta porción del texto que leímos, y es el tema que quiero hablarte en esta mañana. ¿Cuál es el papel de la mujer? Y déjame darte un poco de contexto acerca de esto. Al parecer, dentro de la ciudad de Corintio era la iglesia, pero Corintio también era la ciudad, se le puso el nombre a la iglesia de la ciudad, Corintio. Al parecer en la ciudad había un movimiento feminista. Y ya como que uno dice, ¿está hablando de México, del 8 de marzo? Había un movimiento feminista, y la influencia de ese movimiento había creado tal confusión respecto al género de la mujer, respecto al rol, el papel que tiene que tener cada mujer, que ya esto había influenciado aún la iglesia, de tal manera que ya hermanitas en la iglesia pues ya le querían hacer igual que allá en la sociedad. Y este movimiento andaba influyendo ya en Corintio fuertemente, pero ahora había llegado hasta la iglesia. Muy parecido, mis hermanos, lo que estaba pasando en Corintios a lo que pasa hoy, pues en todo el mundo, no solo en México. Este tema de este feminismo mal infundado es un problema de la sociedad en general. Y como aquí también ha traído confusión, en ese momento trajo confusión a las iglesias. Entonces creo que es un tema muy importante. Yo tenía ganas de predicar de esto desde el 8 de marzo, pero me esperé porque sabía que iba a llegar a este tema. Entonces, es un tema, mis hermanos, que ha traído confusión a las jóvenes, pero también a las no tan jóvenes, a las familias de afuera, pero ya también está dentro de la iglesia. Y la confusión, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es tu papel como mujer? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu función? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que Dios dice? Y ojo, mujeres influenciadas por el feminismo, no me vaya a apedrear saliendo. Esto lo dice Dios, para que no piense, es que el hermano Alex es misógino, es machista. No, es la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar de ser muy bíblicos. Y Pablo habla de 4 cosas en este capítulo. El primero es que enseña acerca de la relación entre el hombre y la mujer y su rol en el culto público. Acompáñame al versículo 2 y 3. Dice el texto: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mis hermanos, si nosotros tuviéramos un auto DeLorean, ¿cuántos conocen el auto DeLorean? Los jóvenes dicen, ¿quién sabe de qué está hablando? El auto DeLorean era un auto que salía en una película de una trilogía de
Volver al Futuro. Y en ese auto podías viajar al futuro, podías viajar al pasado. Bueno, si tuviéramos ese auto y pudiéramos subirnos y viajáramos al pasado, a los tiempos de Pablo, específicamente a la ciudad de Corintio, nosotros podríamos ver la vestimenta de la gente y podríamos ver que la manera de vestir entre la mujer y el hombre era de una manera muy similar, no había tanta diferencia. Aquí en San Luis, en México, nuestra cultura tampoco es que hay tanta diferencia entre la vestimenta. Pero en Corintio, en la ciudad de Corintio, había algo que era muy visible en cuanto a la vestimenta, y era el uso de un velo que usaban las mujeres. Este velo no es el burka que se conoce, que existe hasta el día de hoy en los países o en los estados islámicos, que es donde la mujer usa una especie de capa, cortina que le cubre la cabeza, todo el cuerpo, y nada más le deja una rejita y se le medio ven los ojos. No, no es eso. Era un velo. Y nosotros quizá lo identificamos fácilmente porque en la Iglesia Católica, por ejemplo, se usa el velo, sobre todo en las personas de edad mayor. Era muy común ver a las abuelitas con el velo. E incluso dentro del gremio cristiano, quizá tú has ido a alguna iglesia y es común ver mujeres que usan el velo. Bueno, salvo este detalle, la vestimenta era muy parecida. Ahora la pregunta es, ¿por qué usaban velo las mujeres en ese tiempo? Bueno, por dos razones. La mujer usaba velo, mis hermanos, en esa ciudad, en esa cultura, porque aquella mujer que no traía velo era un signo, era un símbolo de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Abiertamente ella vivía en inmoralidad sexual y esa mujer decía, a mí no me importa, yo reconózcanme, yo me dedico a esto y no pasa nada. Entonces las mujeres usaban ese velo, que significaba que ellas no se dedicaban a eso, pero también era un símbolo de autoridad. Las mujeres con el velo decían, yo estoy bajo una autoridad. ¿La autoridad de quién? Pues de mi esposo, de las autoridades de la ciudad, de las autoridades de la iglesia. Ese velo significaba esas dos cosas, que yo no me dedicaba a la prostitución, pero también que yo estaba bajo autoridad. Ahora, en Corintio empezaron a quitarse el velo las mujeres. Dijeron, esto ya no nos interesa, vamos a rebelarnos, vamos a hacer una marcha y vamos a destruir las puertas ahí en Plaza de Armas y vamos a quitarnos el velo. Eso empezó a pasar, mis hermanos, en la ciudad de Corintio. Y eso empezó a llegar a la iglesia. Y entonces en la iglesia llegaban las mujeres y ya no usaban velo, se lo empezaron a quitar. Y entonces esto empezó a provocar un gran disturbio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Mis hermanos, Pablo sabía que no se trataba de un simple velo. Nosotros lo vemos hoy en día y pensamos, bueno, pues un velo está bien, ya que se lo quiten. Pero es que no significaba nada más el velo, sino el trasfondo detrás del velo. Mis hermanas, cuando la mujer se quitaba el velo, lo que estaba diciendo es, yo no estoy bajo autoridad. Yo me mando sola, yo soy la que dice, ¿por qué voy a estar sujeta a un varón, a un hombre desobligado, mantenido, y todavía yo sujetarme a él? No, que voy a andar, me quito el velo para que vean. Eso estaba pasando afuera y ahora estaba pasando dentro de la iglesia. Pero no era la prenda, era lo que había detrás de quitarnos el velo. Ahora, Pablo comienza esta enseñanza con un principio fundamental y le dice a la iglesia, mira, no es el tema del velo, te voy a decir lo que dice la Biblia. Y dice en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dice Pablo, mira, yo te voy a dar un principio fundamental. Dejemos de lado el velo, dejemos de lado lo que está pasando afuera. Yo te voy a decir el orden establecido por Dios. Y Dios establece en su palabra que Dios es la cabeza de Cristo. Y hablo de cabeza, no refiriéndome a esto, sino a una autoridad. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el principio establecido
por Dios. Ese es el principio, iglesia, así funciona el orden de la creación. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del tema de la autoridad, por la mala autoridad desempeñada por los varones, podemos comenzar a creer que esto significa que el hombre es superior a la mujer, o que el hombre puede tratar como inferior a la mujer, y eso es completamente antibíblico. Eso no dice la Biblia. Y el modo en el que Pablo da esta enseñanza es muy interesante, porque no solamente dice el hombre es cabeza de la mujer, va más allá y da el ejemplo de que Dios es la cabeza de Cristo, dándonos el ejemplo de lo que Él está hablando cuando está diciendo que el hombre es cabeza de la mujer. Mis hermanos, Dios es la cabeza de Cristo, pero eso no significa que Cristo es inferior a Dios Padre. ¿Me siguen hasta aquí? No significa que uno es superior y el otro es inferior. Tanto Dios Padre como Dios Hijo son dignos de la misma gloria y de la misma alabanza. ¿Por qué? Porque uno son. Acompáñame a Juan 1:1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pregunta, ¿quién era el Verbo aquí? Jesucristo. El Verbo aquí se refiere a Jesucristo. Entonces vamos a cambiar Jesucristo por Verbo. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, es como que dices, es un trabalenguas. No, lo que está diciendo es que Dios Padre y Dios Hijo uno son. Y de hecho es una afirmación que hace Jesús en Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Somos lo mismo, somos uno. Ahora, mis hermanos, quiero que veas que a pesar de ser uno, Jesucristo elige voluntariamente sujetarse a la autoridad de Dios Padre. Para que el plan de la salvación de Dios pudiera funcionar en la humanidad, tenía que haber esa autoridad. Y Jesús, que es igual al Padre, no inferior, no superior, se sujeta voluntariamente a esa autoridad. Juan capítulo 5, versículo 30. Y es por esta de la autoridad, mis hermanos, que luego hay muchas sectas, muchas religiones que creen que Jesucristo es una creación de Dios, pero que no es Dios, por este tipo de textos. Pero no han entendido el tema de la sujeción a la autoridad. No es que sea una creación, son lo mismo, pero Cristo se sujeta por un tema de orden. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, está hablando Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, nota que a pesar de que Jesús es Dios, hay un tema de orden. Él se sujeta a la voluntad de Dios. Mis hermanos, cuando Dios nos dice, el hombre es la cabeza de la mujer, está diciendo exactamente lo mismo. Este es un tema de orden, no es que sea uno superior o uno inferior. En una empresa tiene que haber un jefe, ¿sí o no? Un director. En la iglesia tiene que haber líderes. En el gobierno tiene que haber una cabeza. Es un tema de orden. Y eso no significa que sea superior o inferior. Es más, a veces el jefe de la empresa sabe menos que los subordinados. A veces el trabajador tiene más capacidad, tiene más conocimiento, pero por un tema de orden, él es el jefe. A veces en el gobierno, quizá el que está de encargado no es el más capacitado, debería, pero a veces hay gente que está abajo que es más honesta, que es más íntegra, pero tiene que haber un orden. E incluso en la iglesia, mis hermanos, muchas veces el que está liderando no es el más espiritual. A veces hay hermanos que son más espirituales, más consagrados, pero hay un tema de orden que tiene que respetarse. Bueno, en el matrimonio, en la sociedad, es exactamente lo mismo. Tiene que haber una cabeza para que funcione. Porque si hay dos cabezas,
¿A quién le vamos a echar la culpa cuando salga mal? Si todos somos cabeza, ¿quién es el responsable? Ese es el tema de orden establecido por Dios. Y así como Jesús es la cabeza del varón, Dios es la cabeza de Cristo, el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, varones, tenemos que entender esto, porque esa mala autoridad es la que nos lleva o lleva a la mujer a tomar decisiones equivocadas respecto al orden establecido por Dios. No hay ningún texto en la Biblia que diga que el hombre tenga que sujetar a su mujer. A veces confundimos el texto. Lo que dice la Biblia es que tú tienes que amar a tu mujer. Y a la mujer Dios manda a respetar a su esposo. Y entonces el tema de la sujeción, ¿dónde está? Ese es un mandamiento para la mujer. Dios le dice a la mujer, tú, por obediencia a Dios, sujétate voluntariamente a tu esposo, porque Él es tu cabeza. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vean el orden. Entonces, en medio de esta revoltura que estaba pasando en la iglesia, Pablo bien da un principio, claro. Iglesia, hay un principio bíblico. Dios es la cabeza, Dios es la cabeza de Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Así funciona. Y entonces, ¿por qué mujeres quieren hacer el rol que le toca al varón? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Se quitaban el velo y estaban diciendo, yo no estoy bajo autoridad de ningún hombre. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, eso, mi hermano, cuando esa obediencia de la mujer funciona bajo el orden de Dios, eso es visible. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo se ve el orden jerárquico en la iglesia? Pero también se tiene que ver en la casa y se tiene que ver en la sociedad. ¿Cómo es que se ve? Versículo 4. Acompáñame al versículo 24 de Corintios 11. Dice el texto: todo varón que ora, profetiza, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Esta palabra afrenta es vergüenza, deshonra. ¿Y la cabeza del hombre, quién dijimos que era? ¿Sí está conmigo? ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Dice el texto que cuando el hombre oraba o profetizaba con la cabeza con el velo, dice, está avergonzando a su cabeza, que es Cristo, lo está deshonrando. Esto no puede ser así. ¿Y qué está diciendo Pablo con esto? Mis hermanos, esa prenda del velo era un símbolo de que el hombre era la autoridad. Entonces, un hombre al ponérselo, ¿qué estaba diciendo? Pues mi autoridad es mi mujer. Es como si yo me pongo el mandil, ahorita aquí. Digo, ese me lo pongo en la casa, pero no para predicar. Y me pongo un mandil y vengo y empiezo a orar y a profetizar. Pues no cuadran las ideas. Estás deshonrando a Dios porque tú tienes un papel, tienes una función. Bueno, eso es más o menos lo que está diciendo Pablo. Si tú, varón, usas un velo y luego te pones a orar, estás deshonrando a tu cabeza, que es Cristo. Y por el contrario, en el versículo 5, habla acerca de la mujer. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Según el orden establecido por Dios, el varón. Avergüenzas al varón, deshonras al varón. Y nota por qué lo deshonra. Porque se ha quitado el velo y luego se pone a profetizar y a orar. Ahora, este texto, mis hermanos, es uno de los textos que luego toma mucho la gente que defiende la postura de que una mujer puede ser pastora. Cuidado, este texto dice completamente lo contrario. Dice, es que ahí dice que profetiza, ahí dice que ora. Mis hermanos, una mujer puede orar. En ese tiempo, la palabra de Dios no estaba escrita, la revelación bajaba directamente a los profetas de Dios y el profeta tenía que decir, así dice Dios, dice esto, arrepentíos, y venía la palabra de parte de Dios, traían el wifi directo de Dios, bajaba los datos y la persona hablaba de parte de Dios. En ese tiempo no había Biblia. Entonces lo que está diciendo Pablo es, si una mujer, Dios en su soberanía,
le da revelación y esa mujer da una revelación, bueno, nada más que lo haga como tiene que ser. Si va a orar, bueno, que lo haga como tiene que ser. ¿Y cómo tiene que ser? Sujeta al varón. Este texto nota que no está diciendo con esto que la mujer tiene que ser la cabeza, porque entonces se estaría contradiciendo toda la Biblia. Y luego hay quien toma este texto y dice, ya ves, la mujer puede. No, eso es una usurpación de la función que le corresponde al hombre. Oiga, pero yo conozco, sí, pero no es lo correcto. Yo también conozco mujeres, por ejemplo, que han sacado a sus hijos adelante, que van y trabajan, que un hombre desobligado no cumplió con su papel, que se fue de casa y la mujer tuvo que trabajar, hacer función de papá y mamá, y tuvo que esforzarse al doble y hizo hijos de bien, los educó bien. Sí, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que el varón hubiera sido hombre y hubiera hecho las veces de hombre que tenía que hacer con sus hijos. Entonces, hay una usurpación de funciones cuando alguien no hace su papel y entonces todo viene a pasar al revés. Y entonces dice Pablo, bueno, si tú oraras o profetizaras, aún en eso tendrías que estar sujeto a la autoridad. ¿Y cuál era esa sujeción? Usando el velo, ese era el símbolo de la sujeción. Y si no lo usabas, dice Pablo, pues entonces rápate de una vez. Versículos 5 y 6, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, no quiere usar el velo, pues que se rape. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No quieres usar velo? Pues de una vez rápate, simboliza lo mismo, que no tienes autoridad. Pero a mí me da vergüenza andar rapada, pues entonces cúbrete, porque entonces estás diciendo que sí estás bajo autoridad. Ve cómo Pablo los está llevando a las mujeres a reflexionar con esto. ¿No quieres estar bajo autoridad? Pues rápate, porque así andan las mujeres del mundo que se dedican a la prostitución, que no tienen autoridad. Las mujeres se rapaban. Y entonces dice, pues rápense ustedes también. Si no quieres sujetarte a la autoridad, al orden establecido por Dios, pues de una vez, hazlo completo, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 6. Ahora, ¿qué dice la Biblia que estaba pasando cuando una mujer se quitaba el velo? O sea, no se metía autoridad. Afrentaba su cabeza, o sea, avergonzaba a su esposo, estaba deshonrando a su marido. Mire, voltea a su izquierda, a su derecha. Voltea a ver a las hermanitas. Dice, no me quiero ni mover, no me vaya a tocar el velo. ¿Dónde está el velo? ¿Qué es lo que leímos, verdad? Entonces usted está avergonzando a su esposo. No, mis hermanas, no. Recuerda que era un tema cultural. Para las mujeres simbolizaba eso. Había un símbolo de cultura. Hoy yo luego he ido a iglesias y veo a hermanitas que traen su velo, pero casi estoy seguro que no saben ni por qué se lo pusieron. Y te digo que casi no saben porque he visto que mujeres que están liderando la iglesia, que están en una función que bajo el orden establecido de Dios no les toca, pero con su velo bien puesto. Y dices, no sabes lo que significa, o andas muy rebelde que aún con el velo dices, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, mis hermanas, ¿qué pasa si hoy venimos a la iglesia y no traemos velo? ¿Estamos avergonzando al esposo? No, porque en nuestra cultura eso no significa nada. Sin embargo, mis hermanas, ¿cómo se ve hoy una mujer? Entiéndase esto, que no quiere usar su velo en la sociedad, en la casa o en la iglesia. Quiero mostrarte cómo es una mujer que no usa velo. O sea, que dice, yo no me sujeto a este estorbo por esposo que tengo. Yo no quiero sujetarme. Déjame te muestro una mujer que tiene esa actitud, que se está quitando el velo. El símbolo en Corintios era quitarse el velo, pero nosotros que no usamos velo, quiero que veas cómo se ve eso. Una mujer que se quita el velo, mi hermano, se ve en la forma en dirigirse, en hablarle a su esposo o a las autoridades de la iglesia o de la sociedad. ¿Te has fijado que hay mujeres cómo le hablan al esposo?
Bueno, ¿y quién los controla con la mirada? Ya con la mirada lo regañó, lo barrió, le dijo que iba. Y lo peor es que lo hace enfrente de todos. Y luego los demás varones nomás le hacemos así. Pobrecito hermano. Y hay quien de plano ni le discreta con la mirada. Llega y tú vas a hacer y ahorita vas. Y nosotros de varones nomás le empezamos a caminar así y no me vaya a tocar a mí también. Porque no hay un respeto por su esposo. Lo está deshonrando, se está quitando el velo. Entonces, mujeres, tenga cuidado cómo le habla a su esposo, porque le faltamos el respeto, rompemos el orden establecido por Dios. Sí, pero usted no lo conoce. ¿Y a usted quién le está diciendo que él tiene que cambiar para que usted cambie? Ese es el problema, mis hermanos. Que yo para cambiar, yo espero que mi cabeza cambie. Y la cabeza, ¿sabes qué está esperando? Que tú cambies para él cambiar. Y eso va a ser cuento de nunca acabar, porque yo no quiero cambiar. No, a nosotros nos toca obedecer a Dios. Si el otro no está obedeciendo y no quiere obedecer a Dios, él va a dar cuentas. Y Dios, mi hermano, mira, Él se encarga de jalarle las orejas. No quieras tú jalárselas, mujer. Tú queda bien con Dios, tú haz la parte que te toca. Varón, si tu mujer no está haciendo lo que le toca, tú obedece a Dios, Dios la va a corregir. El problema es que yo quiero corregirlo, yo quiero corregirla. Como veo que Dios no le está jalando, yo quiero y ahora va a ver, y me quito el velo y empiezo a hacer lo que no me toca hacer. Yo voy a dar cuentas por lo que yo hice, no por lo que la persona que está conmigo no quiso hacer. Cuidado, mis hermanos, eso es confiar también en Dios. Si Dios me está diciendo, hazle así, es porque Dios va a hacer algo con esa persona. Pero primero está tratando con mi corazón para ver qué tan obediente soy. Una mujer sin velo se ve también en la forma en la cómo le habla a las autoridades de la iglesia, de la sociedad. Les faltan al respeto las mujeres y dicen y hacen. ¿Y sabes qué se ve entre los hombres? Nada más es qué vergüenza para el esposo. O sea, estás avergonzando a tu esposo, nada más. O sea, lo único que se refleja es, pues no quieres autoridad, tú estás rebelde contra todo y te estás quitando el velo. Pero lo único que está pasando es avergonzar al esposo. Tercera forma de quitarse el velo, con la vestimenta de la mujer. Y aquí voy a pisar varios callos, mis hermanitas. Hermanas, ¿por qué si nada más mi esposo puede ver ciertas cosas de mi cuerpo, por qué yo quiero enseñárselas a todos los varones? Que todos las vean. ¿Sabes qué es eso? Dices, pobre esposo, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque es algo que es para él. Y la mujer está repartiendo taco visual a todos los hombres que se ponen enfrente. Ay, hermano, pero es que es para estar más cómoda. ¿Segura? ¿Por qué tenemos mal la definición de comodidad al vestir? Tú pídele a un hombre que se venga cómodo, ¿y cómo se va a venir? ¿Con minifalda? ¿Pantalón ajustado que se le note todo? ¿Cómo se va a venir el varón? El short más largo que tenga, si se puede en chanclas, la playera más vieja y holgada que tenga, así lo vas a ver, vengo cómodo. Ay, es que el hombre piensa diferente a la mujer, no es cierto. Si le dices a la mujer, vas a viajar 16 horas en autobús, vente cómoda, ¿cómo te vas a ir, mujer? ¿Con la minifalda, con el pantalón no, con el pants, si se puede la pijama y las chanclas? ¿Por qué? Porque vas a ir cómoda. Pero luego hemos usado esa palabra de, no, es que no es mi culpa, yo quiero estar cómoda. Yo no veo cómoda a una mujer que nada más está y cuidando. No hay comodidad en eso, mis hermanas. Más bien tienes que analizar qué hay en tu corazón detrás de eso. ¿Te sientes bien porque te estén viendo? ¿Qué hay? Hay esa sensualidad. El tema es que lo que es para tu esposo, pues ahora estás ahí compartiendo, ¿verdad? Y avergüenzas a tu esposo. A mí así me gusta vestirme. Pues sí, pero estás afrentando a tu esposo. Y como yo soy
él es mi cabeza, pues yo me sujeto, ¿verdad? Yo trato de no avergonzarlo. Ahora, mis hermanas, yo entiendo el tema de la belleza femenina. No te voy a decir, como dicen en unas iglesias, no te puedes maquillar. No. Mis hermanas, pero hay manera decorosa de mostrar la belleza de la mujer. No necesitas. El tema es qué hay detrás de eso. Entonces, una mujer que dice, a mí no me importa, yo voy a enseñar allá a los hombres, si tú me ves, tú tienes la culpa. Pues, ¿cómo vas a tener la culpa si tú eres la que estás ahí? Es una mujer que se quita el velo, que dice, pues a mí no me importa estar bajo autoridad. ¿Cómo más se ve una mujer que se quita el velo? Una mujer que es rencillosa, que es iracunda, que es pleitista, que es chismosa. Hay quien le gusta el chisme, ¿verdad? Y la conocen en la colonia como ¿quién? Pues como la chismosa. Oiga, vecino, usted sabe, yo no sé, pero mire, pregúntele a doña, esa se entera de todo y va y comunica y sabemos, ¿verdad? Mis hermanos, en la iglesia también sabemos quién es la que sabe santo y seña de todo. Yo a veces quiero preguntar, ya sé, digo, ya sé a quién me va a dar razón de esto, porque de todo no sé cómo le hacen, pero traen santo y seña de todo. El problema es que lo andan comunicando a todo mundo, dañando el corazón de la gente. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Mi hermanita, ¿estás avergonzando a tu esposo? ¿Y a poco el esposo no se da cuenta? Varones, ¿no te das cuenta que tu mujer tiene ese problema? Que tú le digas, oye, tienes ese problema, cuidado, no quiero que otra vez vuelva a suceder porque vas a causar un problema. Pero el varón, en lugar de tomar su papel de autoridad, se junta, ¿verdad?, con la mujer. Dice, vente, vamos a chismear juntos. No, pues no le estás ayudando, varón. Tú eres la cabeza, eres la autoridad. Y si ella no está cumpliendo ese papel y es iracunda y con todo el mundo se pelea, pues nada más está avergonzando a su esposo. Pero el varón tampoco está haciendo su función. Porque el varón tendría que poner control en medio de esa situación. Entonces esto es para ambos lados. Esa es una mujer que se quita el velo. Mis hermanos, hay muchos ejemplos. Lo que quiero llevarte es al principio. Al tema de pensar en que, ¿cuál era el principio de quitarse el velo? Bueno, el principio era que la mujer decía, yo estoy sin autoridad. ¿Por qué hoy el velo eso no nos dice? Porque nuestra cultura no significa nada. Si tú mañana llegas con velo o no, yo no voy a saber lo que tú hay en tu corazón. Voy a decir, pues hoy se quiso venir con velo. No es algo que aplique a nuestra cultura. Sin embargo, sí aplica, mis hermanos, el principio que hay detrás de eso. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado y último. El principio de la subordinación está desde la creación. No es algo nuevo, mis hermanos. Hay quien dice, esto es un tema cultural del 2025. No, esto fue establecido por Dios de la creación. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hay quien, mis hermanos, cuando una mujer toma el rol del varón y lee este tipo de pasajes, dicen, pero es que eso era en los tiempos de Pablo, porque eso era cultural. Yo he escuchado hermanas que cuando les doy esta palabra me dicen, es que Pablo era misógino, era machista. Cuidado, Pablo está escribiendo de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Cuidado con lo que decimos, mis hermanas. El tema, mis hermanas, que no es algo cultural de esa época y tampoco es algo cultural de nuestra época, como nos lo han querido vender. Es que tú tienes esa función porque la cultura así lo determinó. Vamos a cambiar la cultura. Pues no es un tema cultural. Acompáñame a primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice el texto, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y esto qué significa, mis hermanos? Que no quiera ser la cabeza, nada más.
No quiere decir que la mujer no puede orar, no puede dar una clase a los niños, no puede ser consejera. No, es que no tome la función que le toca al varón, y menos dentro de la iglesia. Ay, pero es que eso era algo cultural, dice Pablo. No es cierto, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Dice Pablo, no es un tema cultural, esto es un tema de orden desde la creación de Dios. Dios creó primero a Adán y luego a la mujer, y le dio un papel como varón, como primera creación, y a la mujer otro papel como mujer, como ayuda idónea de esa creación. Entonces, ojo, no es algo cultural, es algo que viene desde Génesis. ¿Sí? Cuando Adán fue creado y Dios le dice, ponle los nombres a los animales y no vayas a comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Ahí no estaba Eva. Después Eva es creada y Adán tenía la responsabilidad de enseñar a Eva lo que Dios le había dicho. Ya ahí era la cabeza. Eva falló porque Adán no estaba, porque él era responsable. ¿Dónde dice eso? ¿A quién Dios le pidió cuentas cuando Eva pecó? No fue con Eva y le dijo, Eva, yo le dije a Adán, dijo Adán, Adán, es tu responsabilidad, tú fallaste. Era tu responsabilidad como cabeza haber cuidado a tu esposa de no pecar. Varón, tu responsabilidad es que tu esposa y tus hijos no caigan en pecado. Y para eso tienes que andar tú alineadito con el Señor. Dice en Efesios 6 que el hombre lava a la mujer de su pecado por medio de la palabra. Entonces nota que es un orden que no es nuevo, que no es de hace 100 años, que no es de los tiempos de Pablo, es un orden que Dios ha establecido desde la creación misma. Por eso ahora vamos a entender el versículo 7 nuevamente. Dice, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios, porque él fue el creado primero, esa es la cabeza, pero la mujer es gloria del varón, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, lo único que está diciendo es lo que dice Pablo a Timoteo. Primero fue el hombre y luego la mujer, y hay un orden desde la creación establecido por Dios. Y luego dice algo muy interesante y un poco difícil de entender en el versículo 10. Dice, por lo cual, ve la enseñanza, mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué significaba el velo? Que la mujer tenía señal de autoridad. ¿Dónde dice eso? En el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Eso es lo que significaba el velo, ¿verdad? Entonces hoy lo vemos con otra aplicación, pero el principio es este. Pero luego dice algo medio extraño, dice por causa de los ángeles. ¿Y qué significa eso? Bueno, la mayoría de los comentadores teólogos coinciden en lo siguiente, que este texto se tiene que leer a la luz de Efesios 3:8. Acompáñame a Efesios 3:8. Dice el texto, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nota esto, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere esta palabra? Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo a los efesios es que cuando nosotros como iglesia adoramos a Dios correctamente, bíblicamente, fielmente, los ángeles son testigos de eso. Esta palabra ángeles son siervos ministradores de la gracia de Dios. Estos ángeles están encargados de que la creación funcione como debe de funcionar y viven y habitan en nuestro plano. Bueno, cuando nosotros adoramos a Dios, los ángeles ven y dicen, qué sabio es Dios. La sabiduría de Dios se muestra cuando el corazón de un hombre pecador y el plan de la salvación de Dios se ve
en la transformación de ese pueblo. Y el pueblo dice, los ángeles dicen, qué sabiduría es, qué gran sabiduría tiene Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, que los ángeles son espectadores de la adoración que hacemos, de la iglesia, de lo que hacemos como iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso con los corintios, hermano? Bueno, dice Pablo, usen el velo, mujeres, por causa de autoridad, por causa de los ángeles. Los ángeles son testigos. Los ángeles entienden perfectamente el tema de la autoridad. Y entonces cuando ven que la mujer o el hombre no se mete al papel establecido por Dios, dicen ellos, es una vergüenza lo que está pasando. Esto deshonra a todos. O sea, cómo la mujer haciendo papeles de hombre y cómo el hombre no haciendo el papel que le toca como hombre dentro de la iglesia. Eso no muestra la multiforme sabiduría de Dios. Entonces dice Pablo, hay ángeles que están viendo, mujeres, hagan lo que tienen que hacer. Eso es lo que significa este versículo 10. Ahora, mis hermanos, entre el hombre y la mujer, esa autoridad que Dios designa, como dije al principio, no significa que la mujer sea menos, o que el hombre sea mayor, o que el hombre puede tratar como inferior a la mujer. Así como la Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo son uno solo, no son inferiores, pero hay una cabeza, el hombre es cabeza también de la mujer. Pero además somos mutuamente dependientes el uno del otro. Eso es parte de la creación. Versículo 11 y 12. Pero en el Señor, escucha esto, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto, mis hermanos, de que el hombre procede de la mujer, Dios le dio ayuda idónea al varón. Quiero que pienses en esto, varón. Adán, que es el ejemplo que nos da Pablo. Adán vivió en un tiempo donde no había una naturaleza caída, no había pecado. Tenía una comunión directa con Dios, o sea, vivía en condiciones ideales. Y aún así, Dios dijo, necesitas quien te eche la mano, varón. Y si estamos hablando, que no lo estamos haciendo, pero si pensamos en superioridad, con esta ideología que hay, mis hermanos, yo diría, ¿quién es superior? ¿El que da la ayuda o el que necesita la ayuda? Pues el que la necesita. No estamos hablando de superioridad, pero si lo vemos fuera del vaso, pues el hombre es el que necesita la ayuda y la mujer es la que la da. Ahora, Dios bajo esa condición vio que Adán necesitaba ayuda. Hermano, nosotros vivimos donde hay pecado, nosotros no tenemos esa comunión con Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos esa mujer que sea nuestra ayuda idónea? ¿Y por qué te digo esto? Mis hermanos, hay varones que no entienden esta parte y le quitan la autoridad a esa mujer. La mujer opina, tú cállate, y hasta le dicen en el versículo bíblico, la mujer guarde silencio. ¿Y quién te dijo que se refiere a eso? La mujer le comenta algo, tú no sabes, déjame a mí. Y es un tirano en vez de una cabeza, una autoridad. Y luego la mujer, porque no solamente la mujer es una ayuda idónea en lo de afuera, la mujer es una ayuda idónea en todas las áreas de tu vida, varón, y eso incluye la espiritual. Y entonces cuando nosotros andamos mal, andamos alejados de Dios, andamos fríos, no estamos orando, no buscamos de Dios, y luego la mujer te dice, oye, ¿andas mal con Dios? ¿No te he visto que ores? ¿Ya no estás congregándote? ¿Ya no estás...? Ah, tú cállate, tú no sabes. ¿Sabes qué estás haciendo, varón, con esa actitud? Estás rechazando la ayuda idónea que Dios ha dado para tu vida. Lo estás rechazando. Estás diciendo a Dios, yo no quiero ninguna ayuda idónea. ¿Y por qué te menciono esto? Mis hermanos, tristemente tengo que decirlo, es un cáncer de estos tiempos. Que el varón no sea cabeza.
Es tristísimo, mis hermanos, que la mujer es la que tenga que venir a congregarse, que la mujer es la que anda llevando a los niños a la iglesia, que es la mujer la que se pone a orar, a hacer del devocional en casa, a hacer el altar familiar. Y el hombre, yo ya fui a trabajar, ya cumplí. ¿Y quién te dijo que es eso todo, varón? Y entonces todavía encima, cuando la mujer me llama la atención, yo digo, yo soy la cabeza, yo soy el que mando. No, tú tienes una responsabilidad y estás rechazando esa ayuda idónea que Dios te dio. No estás rechazando a la mujer, estás rechazando detrás de eso a Dios. Varones, tristemente, esa es la realidad de lo que hoy el hombre pasa. Son contados los hombres, mis hermanos, que buscan de Dios, que hacen la función de cabeza en lo espiritual. Porque a veces piensa el hombre que con proveer, que con hacer la parte material ya cumplió. No, mi hermano, es más importante la parte espiritual. La material viene por añadidura. Si tú buscas a Dios, lo demás dice Dios, eso yo te lo voy a dar. Lo importante, lo más importante es lo espiritual, ¿verdad? Claro, hay que proveer también, hay que ser hombre, pero lo importante es lo espiritual. ¿Tú quieres ver el orden establecido por Dios en esto de cabeza y sujeción? Observa a un hombre que busca de Dios y vas a ver que su esposa está buscando de Dios y vas a ver que sus hijos buscan de Dios. Ve a un hombre que no hace su papel, que es la mujer la que está duro y duro y vamos y buscando de Dios. Difícilmente vas a ver que el hombre busque de Dios y difícilmente vas a ver que los hijos estén buscando de Dios. ¿Por qué? Porque yo no hice la función del orden que a mí me tocaba hacer. El hombre es el responsable de buscar de Dios, de orar por su familia, de santificarlos, de bendecirlos, de asegurarse que sus hijos y su esposa conozcan de Cristo. Y cuando yo no hago eso, cuando yo le dejo la tarea a la mujer, pues ya partí el orden, eso no va a funcionar, varón. Y ve cómo se cumple lo que Dios hace. Ve al varón buscando de Dios y vas a ver a la familia buscando de Dios. Ve al varón diciéndole, tú ve. Ay, pues ahí tú oras por mí. Yo hoy tengo mucho trabajo. Y los hijos por sin ningún lado, todo de cabeza. Porque he roto el orden establecido por Dios. Amén. Dice, ya nos regañó, pues ya que amén, ni que nada. Mis hermanos, es bien triste ver esa situación. Y es más común de lo que te imaginas. Ahorita que levantaron las manos, lo hice a propósito. No sé si alguien fue perspicaz. Hay más mujeres que varones. Ve al servicio. ¿Quién sirve más? Las mujeres. Vente a la oración un viernes. ¿Quién ora más? Las mujeres. Vente un sábado a misiones. ¿Quiénes son las misioneras? Las mujeres. 1 o 2 varones. Todas las demás mujeres. Para vergüenza de nosotros. O sea, a mí debería dar vergüenza que mi esposa sea la que esté haciendo el papel que a mí me toca hacer. Eso es afrentar. Yo mi cabeza, para vergüenza mía. Cuando hay pastoras en una iglesia, cuando hay una cabeza en un hogar que es mujer, es vergüenza del varón lo que está pasando. Qué vergüenza que una mujer tenga que hacer lo que a ti te toca. Esto es como que la mujer se va a trabajar y el varón se queda en la casa, ya acostado viendo Netflix. Y dice, ay, cuando venga la mujer. ¿Es lo mismo en el plano espiritual? Cuando la mujer busca de Dios y tú no, es lo mismo. No estás cumpliendo tu función, varón. Versículo 13, 14 y 15. Vamos a terminar porque ya es el tiempo. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. ¿Qué está diciendo Pablo con esto que parece un trabalenguas inexplicable? Dice Pablo, mira, es tan sencillo que hasta la misma naturaleza da testimonio de que la mujer tiene un rol y que el hombre tiene un rol. Y si no, observa su cabello. El cabello, mis hermanos, en el ser humano tiene 4 etapas: la formación, el crecimiento, el descanso y la caída. Lo voy a repetir: la formación, el crecimiento, el descanso y la caída.
Las hormonas masculinas aceleran el proceso de este ciclo. Por eso llegamos bien rápido a la caída. Por eso ves hombres que ya andamos ahí como casa de Infonavit, ¿verdad? Dicen. Es muy raro ver a una mujer sin cabello, pero hombres es muy común. Y las hormonas femeninas hacen que este ciclo sea mucho más lento. La mujer se queda en los 2 primeros ciclos, en el de la formación y crecimiento. Por eso le crece más rápido, por eso lo tiene más bonito, por eso no se le cae. Es el mismo ciclo para ambos, pero lo que hay en nuestro interior acelera o disminuye este ciclo. Bueno, Pablo lo que está diciendo es precisamente, hasta biológicamente, o sea, no necesitas ser un erudito de la Biblia para que te des cuenta que la mujer tiene un plan y el hombre tiene otro, que hay papeles diferentes, que hemos sido creados con una forma aún física diferente, para la cual Dios ha establecido propósitos diferentes. Eso es lo que está diciendo Pablo, o sea, nada más es de que observes un poco. Y Pablo termina con este versículo. Dice, con todo y esto, o sea, todo lo que te he dicho, Pablo entiende que de todas maneras va a haber mujeres feministas que van a decir, pues yo no estoy de acuerdo, como alguna de ustedes seguramente está pensando ahora. Y dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. O sea, en otras palabras, si con lo que te acabo de decir no la agarras, pues ve a discutir con quien quieras. Aquí no, yo ya cumplí con decírtelo. Y tú puedes ir a todas las iglesias de Dios y te van a decir lo mismo. A las iglesias de Dios. La que no es iglesia de Dios va a empoderar a la mujer. Le va a decir, no, si la mujer no es iglesia de Dios. Pero si tú vas a una iglesia de Dios, te van a decir lo bíblico, lo que te estoy diciendo hoy, dice Pablo. Y nosotros no acostumbramos en estar haciendo argumentos, en discutir esto, ni andar usurpando funciones que no nos tocan. Mis hermanos, concluyo con esto, porque esto creo que es lo medular. Mis hermanas, la belleza de la mujer está precisamente en ser mujer. Si tú dices, no, yo no me gusta lo que está predicando y tu corazón caído quiere luchar contra eso porque la sociedad está metido que no es así, que el rol de Dios es diferente, que está mal el rol de Dios. Lo que estás aprendiendo es algo satánico. Pero lo que no hemos entendido realmente es que la belleza de la mujer, mi hermana, está precisamente en ser mujer. Su hermosura y su rol que Dios le ha dado es precisamente eso, su función. Y dice Pablo, ¿por qué quieres quitarte eso tan hermoso, esa femineidad que te hace mujer, que te hace bella, para competir, o luchar o posicionarte en un lugar que no te corresponde? Y al varón lo mismo, lo que hace un varón es su masculinidad y es cumplir con el propósito. ¿Por qué, varón, tú dejas que la mujer cumpla el trabajo que a ti te toca si en el ser hombre, en tu masculinidad, en tu ser, es lo que te hace ser hombre? Es precisamente eso lo que nos hace ser hombres. Mis amadas hermanas, la gloria y la belleza de la mujer está en tu feminidad precisamente. No es una vergüenza, no es una debilidad, los dones que a ti Dios te ha dado. El tener el papel que tú tienes en casa, con la crianza de los hijos, con la educación, con el rol que Dios ha destinado para ti, como sujeción al esposo, es precisamente lo que te hace ser la gloria de ser mujer. Es justo eso. Y es lo que hoy la mujer está renunciando y quiere echar fuera. Yo ya no quiero más ser esa femenina, ahora yo quiero ser masculino. Pues estás dejando tu lado femenino. Estás dejando tu propósito, tu feminidad, lo que te hace hermoso. Hay quien dice que una mujer que tiene un puesto muy alto, que es jefa, que es líder, que pocos hombres se les acercan porque les tienen temor. No es así. No se les acercan porque han perdido su feminidad. Y ojo, no estoy diciendo que una mujer no lo pueda hacer. Si tienes el propósito correcto en tu corazón, pero si en tu corazón está a querer usurpar y hacer y que nadie te mande, ¿qué hombre va a querer estar con una mujer que no quiera sujetarse a la autoridad? Pues los hombres dices, no, pues, mira,
le sacamos la vueltecita. Pues uno pues, está tomando mi papel. Eso me toca a mí hacer. Y hombres, sé hombre. Tienes que ser hombre, varón. Agárrate los pantalones, varón. Fájate y sal y sé un hombre. Sé un hombre. Porque es nuestra culpa, varón, que hoy la mujer traiga toda esta confusión, porque dejamos de hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Eres llamado a tratar a tu esposa como vaso frágil, a cuidarla, a honrarla, a santificarla. Cuando no lo haces, muchas veces la mujer sin ese corazón de querer sustituir tiene que hacerlo, porque si no se muere de hambre. Varón, sé hombre, varón, porque un día vas a estar delante de Dios y vas a dar cuentas, y Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con la ayuda idónea que yo te di? Así como a la mujer le va a preguntar, ¿verdad? ¿Cumpliste con lo que te dije que ayudaras? Mis hermanos, esta sociedad va más de cabeza cada día. Y lo único que apunta es al retorno de Cristo. Nosotros lo sabemos, así tiene que ser. Pero nosotros, al lugar de meter esa influencia a la iglesia, tenemos que ser ejemplo con los de allá afuera. Que la gente de afuera que no conoce de Dios vea cómo funciona lo que Dios ha establecido, que funciona correctamente, que hay bendición cuando yo tomo mi papel, cuando mi esposo toma su papel, y entonces el de afuera no va a querer influenciarte, va a decir: pues esto a mí no me funciona, yo quiero lo que tú tienes. No metas a la iglesia, mi hermanita, lo que es satánico. Al contrario, da ejemplo para que podamos ser de bendición a los que aún no conocen de Dios, porque el orden de la creación funciona, porque el que lo hizo es santo y es perfecto. Funciona y hay bendición en eso. Nos salimos de ahí y ahí es cuando hay situaciones que no funcionan. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a hacer luz en medio de esta sociedad que ha sido confundida. Póngase de pie, iglesia, vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre.